Bien, pues vamos a abordar reencarnación y karma. Hemos analizado en encuentros anteriores la vida más allá de la muerte. Y bueno, pues hemos estado hablando de lo que significa el tránsito, de lo que es el plano de luz, de los distintos componentes físico, emocional, mental, lo que le va ocurriendo en el contexto de ese tránsito y de llegar al plano de luz. Pero claro, una vez que estamos en el plano de luz, volvemos, entre comillas. Eso plantea el tema de la reencarnación. Y el tema de la reencarnación plantea también un asunto que va ligado a él, que es el karma. No voy a hacer ninguna introducción al respecto, vamos a entrar en ello, vamos a analizarlo y vamos a hacerlo siguiendo pues, los resúmenes que he dividido en dos partes. El primero es el que tenéis hoy en vuestra mano, donde veis que hay un epígrafe que empieza a hablar precisamente de en el plano de luz, que es donde nos quedamos en el proceso de tránsito. Después se analizan las relaciones de causa-efecto y el karma, que es lo que nos va a ocupar fundamentalmente en el día de hoy. ¿Qué es eso del karma? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué implicaciones tiene? Y aprovechando el tema del karma, pues hablaremos de las experiencias fuertes y de los denominados errores. Para el próximo día centraremos nuestra atención fundamentalmente en las reencarnaciones. Y ya veremos lo que la reencarnación significa, cómo se van desarrollando una en otra, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que, porque no nos va a dar tiempo en más de 2 horas, de lo que en el resumen que acabo de comentar. Y hacemos la dinámica de siempre, es decir, un voluntario o voluntaria que vaya leyendo y nos vamos parando para ir haciendo la puesta en común entre nosotros cuando nos vaya pareciendo oportuno. ¿Voluntario o voluntario? Aquí ya es que te miramos a ti, ¿no? Ya eres fijo. Ha ganado la posición. A ver cómo es la paga. Aquí todo es altruista, aquí no se paga nada. En el plano de luz. Disueltos los componentes perecederos, concluye la fase del tránsito y la tríada imperecedera o yo superior accede al plano de luz. Este se halla compuesto por una materia de carácter muy sutil, que responde de inmediato a cualquier pensamiento o sentimiento que emita el conductor. Y el tiempo y el espacio no constituyen factores limitantes. En el plano de luz, la existencia es exclusivamente dichosa y el conductor puede desarrollar cualquier facultad que haya amado durante su estancia en el plano físico, siempre que tenga que ver con asuntos abstractos y con ideales. La creación artística, la investigación científica, etc. También ve satisfechos anhelos del alma, pudiendo consumar las aspiraciones frustradas de carácter álmico que había tenido en la Tierra. Bien, en este párrafo nos habla, lo digo sobre todo porque hay algunas personas que se incorporan hoy, primero nos habla de los componentes perecederos e imperecederos. En sesiones anteriores hemos estado viendo que en cualquiera de nosotros hay distintos elementos, distintos componentes, que definen lo que hemos denominado, en lo que llevamos estudiando, como la constitución sextenaria del ser humano. Hemos hablado de que hay 4 componentes en vosotros y en mí que están llamados a morir y disolverse. El cuerpo físico denso, el cuerpo etérico, energético, que va unido al cuerpo físico denso, el ámbito emocional y el ámbito mental. Entendiendo por ámbito mental la mente concreta, el nivel inferior de la mente, el nivel de la mente que utilizamos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Eso está llamado a disolverse. Veíamos que la disolución del físico y el etérico se da inmediatamente con la muerte. Muere el cuerpo físico, muerto está, y el energético o etérico tarda en disolverse 2, 3, 4 días. Por tanto, eso no dura nada. Nos planteábamos qué sucede con lo emocional y con lo mental, con todo el mundo de emociones y pensamientos de la mente concreta, no hay que insistir en ello, que vamos desarrollando en nuestro día a día. Decíamos en ese sentido que esos pensamientos van creando en vosotros y en mí una especie de componente, una especie de cuerpo que no se ve, que es sutil, pero que ahí está. Y que ese cuerpo emocional y ese cuerpo mental tiene que disolverse para llegar al plano de luz. No se disuelve en el plano físico, pero tiene que disolverse para que lo que somos,
que es los elementos nuestros que no están llamados a morir, no los perecederos, sino los imperecederos, lleguen al plano de luz. Los imperecederos, en la tradición cristiana, se llaman alma y espíritu. Nosotros manteníamos ese criterio con la única diferencia de que hablábamos de espíritu, de alma universal, cosa que no se habla en el cristianismo, y de un alma individual que está en cada uno, pero es como una hoja del árbol del alma universal que tiene personalidad propia, por decirlo de alguna forma, tiene identidad propia. El alma individual que está en cada uno de nosotros pertenece al alma universal, como una hoja pertenece a un gran árbol, pero tiene una individualidad, tiene una presencia, tiene una identidad en el contexto del árbol. Y hablábamos también de que al alma individual se le da el nombre de cuerpo causal, porque junto con el alma individual van unidos las relaciones de causa y efecto que pasan de una vida a otra. Entonces, ese trinario superior, cuerpo causal, alma individual, por una parte, alma universal y espíritu, constituye nuestro yo superior, lo que verdaderamente somos. Y eso es lo que llega al plano de luz. Pero para llegar al plano de luz tiene que haberse quitado de en medio los elementos perecederos. Con lo físico y etérico no hay problema porque se quedan aquí, pero lo emocional y lo mental tienen que disolverse. Hablábamos del tránsito como el estado intermedio en el que lo mental y lo emocional se disuelven. Os recuerdo lo que antiguamente se tenía como telón de fondo de esa práctica funeraria de enterrar a la gente con una moneda en la boca o en los ojos. ¿Para qué quiere un fallecido una moneda, verdad? La respuesta que te daban en aquellas tradiciones, que es en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, incluso en la antigua Roma, es una respuesta metafórica. Se decía que el fallecido tiene que pasar de una orilla a otra orilla. Tiene que pasar un río, de una orilla a otra orilla. Esta metáfora es muy bella, porque una orilla es donde estamos ahora, el plano físico. La otra orilla es el plano de luz. Y por medio hay un río. Ese río es el tránsito, que en la metáfora dice que hay un señor que lleva una barca, que es el que te ayuda a pasar de una orilla a otra, y hay que pagarle con una moneda, de ahí que tengas una moneda en la boca o sobre los ojos. Evidentemente esto es una metáfora, pero fijaros, porque nos habla de una orilla, donde estamos al fallecer, plano físico, otra orilla, a donde nos dirigimos, plano de luz, y en medio hay un estado intermedio. Bueno, pues ese estado intermedio es el que está llamado a estar ahí, su funcionalidad, su operatividad, es donde disolvemos esos elementos emocionales y mentales. Esa disolución puede ser muy rápida, en caso de que nuestro mundo emocional y mental no esté muy cargado, muy densificado, o puede ser más lenta, o puede hacerse muy lenta. Eso desutilizado o densificado tiene que ver con la vida que hayamos llevado. En la medida en que nuestra vida ya ha estado muy marcada por lo egoico y lo egocéntrico, por el mí, o incluso por originar daño a otras personas con tal de yo salirme con la mía, eso va densificando tu mundo emocional y tu mundo mental. Y cuando falleces, esa disolución pues puede costar trabajo. Los cristianos llaman a esto purgatorio. Si lo libramos de cualquier connotación de pecado ni nada parecido, se entiende la denominación, ¿no? Es la depuración, más que purgatorio tenía que llamarse depuradora. Es la depuradora de los elementos emocionales y mentales, de esos restos que todavía tienes y que tienes que quitarte del medio. Para eso está el tránsito. Eso lo vimos ya en las sesiones anteriores. Y ya llegamos al plano de luz. En el plano de luz no hemos quitado todos esos elementos físicos, emocionales, mentales, y ya está nuestro yo superior. Y aquí lo que nos dice es que cuando llegamos al plano de luz la existencia es dichosa. Es lo que nos dicen todas las tradiciones espirituales. En el cristianismo por ello se denomina cielo. Los orientales hablan del Devachan, pero lo describen de una forma también bastante parecida. Es un sitio donde fijaros que ahí ya no hay elementos ligados al ego. Con lo que siempre que ahí hablemos de pensamientos o hablemos de anhelos, no estamos hablando de nada que tenga que ver con el ego, estamos hablando de anhelos o pensamientos de nivel superior, altruistas, generosos, cualidades sálmicas, estamos hablando de eso, no estamos hablando de los pensamientos del ego. Y en ese contexto, los pensamientos más elevados que podamos tener, que son los que ahí tenemos, se transforman en realidad. Y los anhelos.
Es como si el mundo, en ese espacio que es el plano de luz, se materializara aquello que nosotros deseamos que se materialice. Pero repito, ese deseo no tiene que ver con el ego. Poníamos el ejemplo en su momento para entenderlo, cuando se realizan prácticas de contacto con seres que están en ese plano de luz, las cosas que se encuentran sorprenden, porque hay gente que te dice que o están en la playa o están en medio de la naturaleza, pero hay gente que dice que están en un hotel, hay gente que dicen que están en un hospital, desencarnado. Y claro, no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? ¿Qué hace un desencarnado en una playa? ¿O qué hace un desencarnado en un hospital? No tiene ningún sentido. La explicación de esto es que allí se plasman los anhelos íntimos, profundos, que tú hayas cultivado en esta vida. Hola, buenas tardes. Por ejemplo, si tú tienes el ejemplo que hemos puesto en las sesiones que hemos desarrollado sobre esto. Si una persona ha nacido en un país o en un territorio donde se vive en un conflicto bélico, y hay territorios en el planeta donde la gente nacen y mueren en un contexto porque el conflicto bélico no termina, no sé, imaginaros por ejemplo en el ámbito de Palestina con la cantidad de años que llevan con bomba arriba, bomba abajo, siempre tensiones, siempre disparos, siempre... Puede ser que una persona tenga un anhelo íntimo de vivir en paz. Fijaros que eso no tiene que ver con el ego, es un anhelo íntimo, ¿no? De levantarte y de vivir en un contexto donde permanentemente no estés mirando a un lado y a otro, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, te pueden detener, te pueden matar. Ese anhelo lo puedes tener. Bueno, pues en el cielo, en el Devachan, eso se convierte en realidad. Tú puedes disfrutar de ese anhelo de paz, con el formato que tú consideres oportuno. A lo mejor el formato de paz para alguna o alguno de vosotros es tipo Heidi. Las montañas, los prados verdes, las vaquitas, el ambiente rural. Bueno, pues es una forma de vivir la paz. A lo mejor para otras personas es una playa de arena blanca, con los cocoteros, con el sol, con el océano de color esmeralda y tú bañarte. Eso lo transforma en realidad. Es ese anhelo íntimo que tú has llevado. Hay personas que durante mucho tiempo en esta vida han estado enfermos y han pasado enfermas y enfermos muchísimos años. Incluso han estado hospitalizados para sanarlos, pero finalmente han fallecido. Esa persona íntimamente va fabricando un anhelo de sanación. Y ese anhelo de sanación se plasma en el Devachan. Es por eso por lo que se ve en un hospital. Y en ese hospital van a ser sanados. Con lo que ese anhelo se va a disolver, se va a hacer realidad, que es la forma de disolverlo. Hay personas que están toda su vida haciendo cosas por los demás y que los demás nunca se acuerdan de ellas. El ejemplo que pongo son estas abuelas, porque fundamentalmente son mujeres, que hay en familias muy numerosas que aglutinan a la familia. Y están siempre pendientes de todo lo que ocurre en la familia. Y son las grandes aglutinadoras, de tal forma que se dice en la familia, cuando la abuela no esté, vamos a ver cuándo nos volvemos a ver, verá cómo ya no nos vemos con tanta frecuencia. Ese tipo de personas están siempre pendientes de los otros, siempre atentos a los otros, y lo hacen sin pedir nada a cambio. Pero a veces suele pasar que los otros no le corresponden, es decir, que está siempre dando pero recibe poco. Y puede ser que íntimamente tenga un anhelo de recibir. Igual que ella está dando siempre, tiene un anhelo de recibir. Pues en el Devachan esa recepción se convierte en, permitirme la broma, un hotel todo incluido. En un todo incluido, donde te están atendiendo, donde todo lo tiene a tu disposición, todo lo tiene a tu servicio. Esto ya lo hemos visto, ¿eh? Estoy haciendo un resumen de lo que ya hemos visto, pero eso a lo que se refiere este primer párrafo, ¿no? Y los términos anhelos o pensamientos, entender que ya estamos en el plano de luz. Todo lo que tiene que ver con lo efímero, con la personalidad asociada al yo físico, mental y emocional efímero, todo eso ya no lo tenemos. Ahí está nuestro espíritu y nuestra alma. No estamos desde el punto de vista de lo perecedero, ¿vale? Curiosamente, Emilio, una de las funciones de los sueños es la compensación, es eso, ¿no? Por ejemplo, gente que es muy pobre, pues sueña que tiene muchísimo dinero,
gente que está enferma sueña que está sana, es la función compensatoria de los sueños. En la vida Es una especie de adelanto. también ocurre eso. Muy bien. Yo tenía una pregunta. ¿La incineración qué lugar ocupa en esta transición hacia el plano de luz? Porque tú has hablado de que dejamos el coche, pero todo eso que va adosado al coche, sentimientos, emociones, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo? No entiendo cómo te lo lleva, no te lo lleva, estás aquí, no lo entiendo. Cuando fallecemos, lo que hagamos con el cuerpo físico, la realidad es que no tiene una gran importancia. No tiene una gran importancia. El cuerpo etérico, que es nuestro cuerpo energético, va a sobrevivir 2, 3, 4 días. Eso no es tiempo, entre comillas. El tiempo que esté sobreviviendo lo que hace es que se queda donde esté el físico. O sea, nuestro cuerpo etérico se queda al lado del físico. Si al físico lo enterramos, el etérico se queda al lado de la tumba, que es los fantasmillas que alguna gente ve en los cementerios. Son los etéricos que están ahí en proceso de disolución. Si lo quemamos, el etérico se va a quedar donde estén las cenizas. Y si la ceniza la esparcimos por un campo, por un mar, pues allí se quedará el etérico hasta que se va disolviendo. En cualquier caso, hay gente que considera que quemar es mejor porque el etérico se disuelve antes. Al no tener un cuerpo físico de referencia, parece que el proceso de disolución del etérico es más rápido. Pero en cualquier caso estamos hablando de un periodo tan corto. Los orientales, que tienen esto más estudiado, sí son muy dados a la incineración. Bueno, en Sevilla actualmente la gente es más dada a la incineración. El mayor número de personas se incinera que se entierran. Pero los elementos emocionales y mentales, la corporidad, el ámbito emocional y mental que tú hayas creado en vida, eso da igual que el cuerpo se queme o que el cuerpo se entierre. Eso va a seguir vivo. Y eso va a seguir vivo un tiempo. ¿Qué tiempo? No hay una regla. Pueden ser horas, puede ser que lo emocional y lo mental se disuelva antes que el etérico incluso. Si tu mundo mental y emocional es armónico, equilibrado, eres buena gente, no eres una persona que haya tenido afanes ni comportamiento egoico ni egocéntrico, no has dañado, entonces tu mundo emocional y mental es un mundo limpio que se va a disolver con mucha facilidad. En cambio, si tu mundo emocional y mental está muy apegado a lo físico y a lo material, personas, por ejemplo, que jamás se han planteado que hay vida después de la vida y que toda su atención ha estado pues en todo lo que tiene que ver con el dinero, con los bienes materiales, bueno, pues esas personas, su mundo emocional y mental está cargadillo. Y eso no significa que vayan a estar años, entre otras cosas porque allí el tiempo no se computa como aquí. Pero hablando en nuestra terminología, no significa que tengan que estar muchos años, pero pueden estar una serie de meses en ese proceso de disolución. Cuando el mundo mental y emocional sí está más cargado, eso puede hacerse prolongado. ¿Cuánto de prolongado? Pueden ser años. Hay desencarnados que están en el tránsito que llevan décadas. Y hay una figura un tanto difícil de hablar de ella, que es lo que los cristianos llaman infierno, que los orientales llaman Avicii. Y ahí son componentes, el desencarnado, su mundo emocional y mental, está tan denso, que no se disuelve. Y se encasillan en el tránsito, como si se quedaran en el río, no logran atravesar el río. Y esa situación parece que se convierte en tensa, en angustiosa para el que lo está viviendo, ¿no? De ahí esa denominación de infierno. Todo está llamado a disolverse, no está llamado a que estemos ahí permanentemente, ¿eh? Pero se puede hacer prolongado. Parece que esto, seguro que esto es excepcional. Son personas ya que hayan tenido comportamientos muy perversos, que hayan originado mucho daño a los demás. Ninguno de los que estamos aquí estamos en ese caso. Estamos hablando de cosas ya muy duras, ¿no? Muy fuertes. ¿Vale? Muy bien, vamos a seguir. Ahora bien, el alma humana tiene que haber incorporado nutrientes concienciales,
para poder tener una presencia consistente en el plano de luz. Para ello, tuvo que cultivar pensamientos, sentimientos y comportamientos de carácter amoroso y bondadoso en sentido amplio durante la encarnación. Por tanto, no es en absoluto buena idea limitarse a llevar una existencia tibia en el plano terrestre a la espera de gozar de las bondades del paraíso. Una vida física en la que se han cultivado poco la mente superior y las cualidades álmicas permite obtener una cosecha escasa en el plano de la luz, lo cual se traduce en una presencia incolora y poco acentuada. Esa presencia tendrá pocas opciones de manejar el cúmulo de la experiencia adquirida en la Tierra para seguir ganando en autoconciencia en el Devachan. La consecuencia de ello será la falta de firmeza y consistencia espiritual en la próxima encarnación. Esa persona tendrá poca fuerza interior y las cualidades álmicas no resplandecerán en ella. El individuo tibio, que sin embargo tiene cierta orientación espiritual, es el típico que en el plano terrestre lee mucho sobre cuestiones espirituales, pero hace poco para materializarlas en su vida. Una posibilidad es que una persona así recale en una secta en la que le van a lavar el cerebro. Si ocurre esto y la persona experimenta algún menoscabo psicológico o material importante, puede acabar resentida e inmersa en el victimismo. Pero también puede aprovechar la experiencia para discernir cuáles son sus valores espirituales y afirmarlos por encima de cualquier intento de manipulación subsiguiente. Si hace esto, podrá aportar una experiencia de valor cuando llegue al plano de luz, a la cual podrá sacar partido en ese espacio. Bien, un momentito, por favor, simplemente para mirar cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, Jesús habla de una lámpara de aceite. Yo no sé dibujar, imaginaros por favor que esto es una lámpara de aceite. Y nos dice que hay unas mujeres que le llaman vírgenes, en la mayoría de las traducciones, que tienen esa lámpara de aceite. La parábola se desarrolla del modo siguiente. Las vírgenes están esperando al novio. Y para cuando llegue el novio, tienen que haber llenado lo más posible la lámpara de aceite. De modo que cuando el novio llegue, si la lámpara de aceite la tienen llena a un nivel, pues pueden entrar al banquete nupcial. Pero si la lámpara de aceite no la tienen llena a ese nivel mínimo, se quedan fuera del banquete nupcial. Finalmente el novio llega y hay unas vírgenes que el texto llama prudentes que se han ocupado de llenar la lámpara de aceite. Hay otras vírgenes que el texto denomina necias que no se han ocupado de ello. Han estado distraídas, entretenidas en otra cosa, y las necias le dicen a las prudentes, pero dadnos de vuestro aceite. Y las prudentes dicen, es que no podemos darlo de nuestro aceite, no es posible que de nuestro aceite os demos a vosotros, que de mi lámpara te dé a la tuya. Finalmente el novio llega, las que han llenado la lámpara de aceite hasta el nivel necesario entran en el banquete y las que no se quedan fuera. Las que se quedan fuera golpean la puerta y desde dentro se oye una voz que dice, alejaos porque no os conozco. Ese es el desarrollo de la metáfora. Bueno, pues imaginar por favor que esto es la lámpara de aceite. Cuando nacemos, cuando encarnamos, cada uno de nosotros tiene un nivel de aceite en la lámpara. Imaginaros que es este. Cuando estamos en la vida física, el objetivo de la vida física, de esta encarnación, hemos encarnado, podéis comprobar que lo mismo es el dibujo, nacemos y morimos. Tras la muerte, desencarnamos y el objetivo es muy sencillo. El objetivo es que la lámpara de aceite tenga un nivel de aceite mayor que el que tenía al nacer. Es decir, el objetivo de una vida física es aportar aceite a la lámpara para que cuando hayamos desencarnado el nivel de aceite sea mayor que el que teníamos como resultado de las anteriores encarnaciones. La cuestión que nos tenemos que plantear es cómo se consigue, de dónde se saca el aceite que necesita la lámpara.
Vamos a una tienda a comprarlo. Este aceite no se compra en tiendas, es otra cosa. ¿De dónde se saca ese aceite? Pues ese aceite se saca de la siembra que hagamos en la vida. La siembra que hagamos en la vida. No nos damos cuenta, pero en esta vida, ahora mismo, en este mismo instante, vosotros y yo estamos sembrando. Con nuestros comportamientos, con nuestras conductas, con nuestras acciones, con nuestras omisiones, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, estamos sembrando. Finalmente, cuando desencarnemos, todo lo que hayamos sembrado, en el plano de luz, se cosecha. Pero se cosecha lo que tú hayas sembrado. Fijaros que aquí no hay nada distinto de ti, eres tú contigo mismo. No se trata de que venga nadie a decirte nada, ¿no? Tú simplemente has sembrado y en función de lo que hayas sembrado se hace la recolecta, se hace la cosecha. Tenemos que tener en cuenta que en el símil de la lámpara de aceite, la lámpara de aceite es el alma, vuestra alma y la mía. Es a lo que Jesús metafóricamente denomina lámpara de aceite. Y el alma de cada ser humano tiene un nivel distinto de consciencia. Diciéndolo de una forma más gráfica, no todas las almas tienen el mismo tamaño, no todas han crecido lo mismo. El alma individual, vuestra y mía, cada una tiene su propio nivel. Que no es que nadie te haya regalado, ha sido tú mismo el que lo has ido generando en la cadena de vidas. Hay alguna gente que dice que tú no tienes alma. Gurdjieff, que era bastante provocador, le decía a alguna gente, si usted no tiene alma, es un desalmado, entre comillas. Bueno, esto de no tener alma, lo que es una exageración. Alma tenemos todos los seres humanos. Es imposible que no tengamos alma, si no, no seríamos humanos. Vamos, no seríamos ni seres vivos. La diferencia está en que puede ser que tu alma tenga tan poco aceite, haya crecido tan poco, que esté como a modo de embrión, no haya tenido un desarrollo. De hecho, las fases que sigue un ser humano, desde que es fecundado en el vientre de la madre hasta que es un adulto, es una buena metáfora para el crecimiento del alma. Al principio, ¿qué hemos sido? Nada. El cigoto, una unión de una célula masculina y femenina. Nada, un embrioncito. En el vientre de la madre vamos creciendo, después salimos del vientre de la madre, somos bebés, somos niños, somos adolescentes, somos jóvenes, somos adultos. Hay un proceso de crecimiento, ¿verdad? Pues el alma vive también ese proceso de crecimiento, que es a lo que Jesús metafóricamente llama la lámpara de aceite y el nivel mayor que debe alcanzar el aceite en esa lámpara. Cuando vivimos una vida física, cuando desencarnamos, recogemos la cosecha. La lámpara de aceite es el alma. El alma obviamente no es física. El alma no es material. El alma es sutil. Para crecer necesita alimento. Necesita nutrientes, dice el texto. Nutrientes. ¿Pero qué tipo de nutrientes? Como es sutil, tienen que ser nutrientes sutiles. El ejemplo que pongo siempre es lo siguiente. Vamos a terminar aquí a las 9 de la noche. Nos vamos a ir a cenar. ¿Alguno va a cenar piedras? No. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no puede ingerir piedras. ¿Verdad? Bueno, pues el alma, no todas las experiencias le sirven de alimento. Solo le van a servir de alimento aquellas cosas que hayamos hecho en vida que tengan una sutilidad vibracional que el alma pueda hacer suya. Eso significa que todo lo que tenga que ver con lo amoroso en sentido amplísimo del término, lo altruista, lo generoso, lo compasivo, el compartir, el ser solidario, la cooperación, la comprensión, la empatía, la tolerancia, la fraternidad, la mano tendida, el ser buena gente, todo eso son vivencias, experiencias que si están marcadas por eso, sí tienen la frecuencia vibracional sutil que el alma va a hacer suya. Y de ahí saca el aceite el alma, en el ejemplo, en la metáfora de Jesús.
En cambio, los comportamientos, las conductas, las acciones, los pensamientos, las emociones que estén marcadas por lo egoico, por el mí, por lo egocéntrico, es como si no se vivieran. Al alma no le aportan nada. ¿Se puede ir a peor? Emilio, ¿tú crees que se puede perder aceite? Las teorías dicen que no, que los textos, sí, es una expresión muy buena. Los textos dicen que tienes que ser muy perverso como para perder aceite. En la vida, en una vida. De hecho, es que la mayoría de la gente que tienen comportamientos muy perversos no pueden perder aceite porque es que casi no lo tienen. Porque si tuvieran un poquito de aceite no tendrían esos comportamientos tan perversos. Porque ese aceite es consciencia, es autoconsciencia. Y claro, en la medida en que tú vayas teniendo algo de aceite, te vas alejando de ese tipo de comportamientos tan absolutamente egocéntricos como para pisotear al otro, como para disfrutar con el daño del otro. Hay gente que sí que está en ese estadio. Y lo que pone de manifiesto es que su lámpara está muy... Y las tradiciones espirituales dicen que perder aceite es muy difícil. Lo cual no quita que a lo mejor por algunos comportamientos ya extremadamente dañinos, perversos, se pueda producir una cierta minoración del nivel de aceite. Pero en la metáfora de Jesús no se habla de que ninguna virgen necia pierda aceite, sino que no la llena, Tener en cuenta que ahí también en el texto se habla de los tibios. Sabéis que Jesús le daba mucho latigazo a los tibios. Es que llevar una vida tibia, llevar una vida que a veces no es que seas perverso, no se trata de eso, sino que estás entretenido. Te pasas la vida distraído, entretenido, con los temas materiales, con las cosas del día a día, que no están mal, pero que tampoco aportan nada en estos términos. Está bien, tú puedes, yo qué sé, pues tienes tu trabajo, tienes tu familia, vas al fútbol, te tomas la cerveza con los amigos, no sé qué. Bueno, pero en términos de experiencia que vibracionalmente tú le puedas sacar jugo, ¿dónde está ahí toda esta retahíla que yo acabo de lanzar hace un momento del altruismo, la generosidad, la compasión, el compartir, que son actitudes positivas, ¿no? Eso es lo que nos va a aportar. Eso es lo que hacemos en el plano de luz. Hacemos la cosecha. Y claro, en función de la cosecha que hagamos en esta vida, tendremos el nuevo nivel de aceite, con el que volveremos a encarnar. Y tendremos una nueva vida para volver a darle un poquito más al nivel de aceite. Y volveremos a encarnar. Este proceso de encarnaciones sucesivas son las reencarnaciones que vamos a tratar entre hoy y el próximo encuentro de mayo. ¿Vale? Cuando venimos ya con un nivelito, ¿no? Bueno, unos más y otros menos. Bueno, pero ya venimos con eso, lo que podemos aumentarlo o dejarlo estar ahí. Exactamente. Pero si nosotros estamos en la quinta ronda de la quinta no sé cuánto y vamos a un momento que va a ser peor, si va a ser peor, quiere decir que las lamparitas van a tener menos aceite porque nos van a echar más para que podamos... ¿Me has entendido tú, verdad? Sí, te he entendido muy bien. Lo explica ya, con la respuesta ya... Claro, con la respuesta ya todo el mundo lo entiende. Sí, tiene que ver de hecho con lo que en la parábola esta que estamos comentando se llama el novio. ¿Qué es eso del novio? En este proceso que aquí estamos comentando, de una vida a otra vida, yo creo que en la línea argumental la hemos entendido, ¿verdad? Y el propósito de cada vida también lo hemos entendido. Hay mucha gente que dice, ¿cuál es el propósito de mi vida? Tú lo puedes expresar de muchas formas, pero el propósito de tu vida es sembrar, para recolectar y para darle un poquito más de aceite a la lámpara. Eso ya se puede plasmar de muchas maneras, pero ese es el propósito de la vida. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Siempre? ¿Eternamente estamos así? A ver si llenamos la lámpara de aceite, a ver si llenamos la lámpara de aceite. En primer lugar, puede ser que en una encarnación, en la que sea, llenemos la lámpara de aceite. Digo yo que Jesús de Nazaret llenó la lámpara de aceite, pongamos por caso. A lo mejor en la tradición oriental, Siddhartha Gautama, Buda, llenó la lámpara de aceite. Bueno, pues cuando llena la... Vendría con la lámpara muy
Claro, a punto ya rebosando, estaba rebosando. Entonces, cuando tenemos la lámpara de aceite llena, ¿qué es lo que pasa? Fijaros, estamos en la cadena de encarnaciones, que llaman los orientales, samsara, que llaman los orientales, o samsara, vamos, está en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, que es la cadena de encarnaciones, y en esa cadena, en una vida, ya cosechamos lo necesario como para ya llenar la lámpara. ¿Qué es lo que hacemos? Se nos dice que cuando tu alma ya ha llenado la lámpara de aceite, no tienes que volver a encarnar. Sigues tu senda en otros mundos, en otros planos, donde sea, que hay ahí muy poca información en los textos espirituales. Sigue tu camino en otros planos. Pero también se dice que la mayoría de aquellos y aquellas que han llenado la lámpara de aceite optan por seguir aquí. La mayoría. No se dice un tanto por ciento, sino la mayoría. ¿Con qué objetivo? De apoyo. De apoyo a los que seguimos en la cadena. De apoyo a los que seguimos en la rueda. En el budismo hay un voto muy célebre que es el voto del bodhisattva. El bodhisattva se le llama a aquella alma que ya su lámpara está llena y que sin embargo vuelve a encarnar. Vuelve a encarnar. Y el bodhisattva tiene un voto de seguir encarnando en apoyo a evitar el sufrimiento y ayudar a que vayan llenando su lámpara de aceite todos los seres, se dice vivientes o sensibles. Fijaros, no solamente los seres humanos, sino que en el voto del bodhisattva se habla de todos los seres y de todas las formas de vida sensibles. Ese es su compromiso. En la tradición oriental se habla de los mahatmas. Y es igual, en la tradición hindú. Los mahatmas, maestros, maestras, grandes almas, que es la traducción literal, mahatma, gran alma. A Gandhi se decía que era un mahatma, una gran alma. Esas grandes almas vuelven a encarnar para apoyarnos. Ya no tienen que vivir experiencias, ya no tienen que sembrar para cosechar. Lo hacen, están ya en un nivel espiritual máximo y lo hacen simplemente por amor. Y también se nos dicen que a veces nos acompañan encarnando y a veces sin encarnar, pero siguen acompañándonos. En el cristianismo se habla de Jesús de Nazaret y Jesús dice que siempre que dos o más os reunéis en mi nombre, yo estaré con vosotros. No está encarnado en un cuerpo, pero está. Su presencia está, su apoyo está. Y esto se nos indica que es lo que hacen la mayoría de las almas que han llenado la lámpara de aceite. Que en lugar de irse a otros planos, siguen en este por amor. Bien, esto es lo que estamos llamados todos, y ojalá los que estemos aquí llenemos la lámpara de aceite, si no en esta encarnación, en la siguiente. Pero, hasta ahora por lo menos, esto han sido excepciones, es decir, no ha sido lo más numeroso. ¿Cuánto tiempo tenemos? Los que no hemos llenado la lámpara de aceite, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Podemos estar así en esta rueda indefinidamente? La parábola del novio nos dice que no. Que hay algo que marca un plazo. Hay algo que marca un plazo. ¿Ese algo qué es? No lo sabemos. El Evangelio de Mateo 25, el capítulo anterior, obviamente es el 24. Y en el 24 le preguntan los discípulos a Jesús: Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y Jesús no se muerde la lengua, lo habla con mucha claridad. Él no habla nunca del final de los tiempos, él dice el final de esta generación. No habla ni del final del mundo, ni del final de la tierra, ni del final de la humanidad. Habla de esta generación. Un término muy curioso. En teosofía se liga a lo que se llaman razas y subrazas. Es el final de una raza o de una subraza. No es que termine la humanidad, porque después se habla de una nueva humanidad, en donde ya no habrá dolor, donde no habrá injusticia, donde no habrá los males que conocemos en esta. Luego hay una nueva humanidad, la humanidad no termina, termina esta humanidad. Ese es el final de los tiempos. Y Jesús habla en ese final de los tiempos de que nadie sabe ni el día ni la hora. Lo dice literalmente, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Cuándo va a llegar el novio? Que es ese final de los tiempos. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero Jesús dice,
pero estar atento a las señales. Estar atentos a las señales. Porque sabemos que el verano va a llegar cuando la higuera empieza a echar hojas. Que la higuera eche hojas significa que el verano va a llegar. Por tanto, estar atento a las señales. Y esas señales, él habla de los tiempos de la desolación, los males que siempre, dice textualmente, los males que siempre ha tenido la humanidad, pero como nunca antes en intensidad. Cuando lleguen esos tiempos, acordaos de la higuera, que está echando hojas. Los males que siempre ha tenido la humanidad, pero con una intensidad nunca antes conocida. A los tiempos de la desolación lo sigue la gran tribulación. La gran tribulación es, como los tiempos de la desolación, los males de siempre, pero como nunca antes, pero con nuevos males, y dice literalmente que la humanidad nunca antes ha conocido, ni nunca más conocerá. Nuevos males que nunca antes hemos conocido, y ya en las humanidades que vengan habrán desaparecido. Cuando eso suceda, acordaros de la higuera que está echando hojas. Y finalmente, esos tiempos de la desolación y de la gran tribulación dan lugar al triunfo de la bestia, al triunfo del anticristo. Y no en Mateo 24, sino en el Apocalipsis se dice que cuando se produzca el triunfo del anticristo, faltan 3 años para que llegue la nueva humanidad. Es curioso, que sea con el triunfo de la bestia lo que abre la puerta a la nueva humanidad. Eso en la tradición cristiana se narra como yo he resumido ahora. En la tradición hinduista se habla del Kali Yuga. El Kali Yuga es la edad del hierro, se hablan de la edad de oro, de la edad de plata, de la edad de bronce. La edad de hierro es la edad más dura, la más convulsa, la de más sufrimiento. Y estamos en el Kali Yuga, según los hinduistas. Y el Kali Yuga terminará. ¿Cuándo? No lo sabemos. En el ámbito del mundo islámico, en la religión islámica, se llama de la hora. Llegará la hora. Los cristianos hablan de la parusía, de la segunda venida de Jesús, o parusía. Los budistas hablan del fin del engaño. Es decir, que de una forma o de otra, todas las tradiciones nos hablan de esto, que en Mateo 25 es el novio. Algo que sucede y que termina un ciclo. Y cuando termina ese ciclo, es cuando cada alma, con ella misma, para pasar a la siguiente fase, va a deber tener ese nivel de aceite que si no lo tienes, no pasas a la siguiente fase. Se te cerrarán las puertas. Esto abre 2 hipótesis. Que tu lámpara, si ha sido prudente en la terminología de Jesús, pase a la siguiente fase, con lo que encarnarás en la nueva humanidad. Una humanidad que, como ya estará compuesta solo por seres humanos con almas con un nivel de aceite alto, será esa humanidad ejemplar de la que nos hablan todas las tradiciones. Y aquellas almas que no tengan ese nivel de aceite determinado, las necias de las que habla la metáfora de Jesús, ¿qué sucede con ellas? Pues en las tradiciones más serias se dicen que se quedan como en stand-by, como durmientes, esperando una nueva oleada de vida. Una nueva oleada de vida. Parece que la vida se desarrolla en oleadas. Y esas almas se quedan ahí con el nivel que hayan alcanzado, que no ha sido el suficiente, se quedan ahí, esperando un nuevo impulso vital que las lleve a volver otra vez a tener otras oportunidades de encarnación para poder desarrollar el nivel de aceite. ¿Dónde? Porque si ya se ha pasado a la nueva humanidad, ¿dónde vuelven a reencarnar? ¿En la nueva? Bien, es un tema muy interesante, pero que no vamos a entrar en él con detalle. Cuando se estudia antropogénesis, las oleadas de vida se le llaman rondas. Y por este mismo planeta pasarán rondas. De hecho, los que estamos llamados a dejar este planeta tal como lo conocemos somos, y yo os incluyo a todos vosotros y me incluyo a mí, a los que pasemos
a los que pasemos. Es decir, cuando se habla de dimensiones, esto está expuesto desde siempre en las tradiciones espirituales. Se dice que este globo en el que nosotros estamos, el globo tierra en el que estamos, en las tradiciones antiguas se le denomina el cuarto globo. Y la tierra tiene a su vez dimensionalmente otra tierra, que se llama el quinto globo. Nosotros estamos llamados a dejar este globo para pasar a vivir en el quinto globo. Fijaros que hay gente que dice que la transformación en consciencia nos llevará a la quinta dimensión, ¿verdad? Hay gente que habla mucho de la quinta dimensión. Bueno, pues en el hinduismo, en el budismo, en teosofía se habla del quinto globo. Se puede entender como la quinta dimensión de la que habla la gente. Pero habrá una tierra, habrá un globo 4 que seguirá siendo una tierra de tercera dimensión, donde llegará esa nueva ronda de vida y donde estas almas volverán otra vez. Digamos que continúan en esa dimensión. Seguir, efectivamente. Unas pasan y otras no. Y otras no. Por eso precisamente en el Evangelio de Mateo 24, el previo al 25, por eso precisamente en el Evangelio de Mateo 24, Jesús dice al final que dos mujeres estarán en un molino, una seguirá estando y otra dejará de estar. Dos hombres, dos personas estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. ¿Qué es esto de uno sí y otro no? No entenderlo el 2-1, no entenderlo como una proporción. Hay gente que dice, ¿qué pasa? ¿Eso significa que el 50% pasamos y el 50% no pasa? No entenderlo así. Sobre todo porque en la época de Jesús la numerología era distinta. Por ejemplo, el 0 no existía. Acordaros que los números romanos no tienen el 0. Cuando hemos estudiado números romanos en el cole, el número más pequeño es el palote. No concebían el 0. Y el 2 es todo lo que es más que 1. Con lo que hablar de 2 no nos está dando un aporte en tantos por ciento. Pero sí nos estás indicando que va a haber un corte. Sí nos indica que va a haber un corte. Yo tengo una duda. ¿Y eso cómo se materializa? Pues yo no lo sé. Es decir, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué acontecimiento? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que cuando miramos al mundo actual, algunas cosas de esas que nos dice Jesús, cuando vemos si le están saliendo las hojas a la higuera, hombre, hay males que siempre ha habido y que parece que hoy están con más intensidad que nunca. Guerra siempre ha habido. Pero yo que sé, una guerra que en 6 años se lleva a 60 millones de personas, como pasó con la Segunda Guerra Mundial, eso nunca ha pasado. La guerra denominada de los 100 años, que estudiamos en el cole, la guerra de los 100 años, duró 116 y murieron 30 o 40 mil personas. En estos momentos hay 52 millones de personas dando salto por el mundo huyendo de la guerra. Los célebres refugiados, ¿no? 900 personas están en hambruna, 900 millones de personas están en hambruna. Hay quien dice, ya Emilio, pero también somos muchos más. Ya, pero el sufrimiento se mide en tantos por ciento o en valores absolutos, ¿no? Si hay 900 millones de seres humanos que están sufriendo, son 900 millones de seres humanos que están sufriendo y que están lanzando fuera, inevitablemente, esa vibración de dolor y de sufrimiento. Con relación a la naturaleza, somos conscientes que nunca antes el disparate ha sido tan tremendo como el que estamos ahora. Yo reconozco mi desconocimiento de causa, pero el otro día me llegó una noticia que después ha habido muchas personas que me han dicho, pero Emilio, si esto ya es muy famoso, la isla continente de plástico que hay en el Pacífico. Claro, yo cuando lo leí no daba crédito, y cuando lo he compartido, incluso lo he enviado a alguna gente por WhatsApp, me he dicho, Emilio, pero si esto tiene ya mucho, vamos, que es un tema que se sabe, ¿no? No, pues yo no lo sabía. Es decir, que hay una isla de plástico que tiene un tamaño 3 veces superior a España, 3 veces la península ibérica, que está ahí en el Pacífico, cada vez más grande, pues yo lo desconocía. Que el río Segura en su desembocadura se ha plastificado, yo lo desconocía. Que el 40% de los animales salvajes han desaparecido en los últimos 40 años,
que siempre han desaparecido especies, pero que la tasa de extinción de especies es ahora 10.000 veces superior a la natural, que siempre ha habido gente que ha acumulado la riqueza quitándoselo a los demás, pero que el 0,8% de la población mundial posea más que el 99,2%, eso no ha pasado nunca. ¿Son estos señales de que a lo mejor estamos en esos tiempos en los que están los males de siempre, pero con más intensidad? Pues hay que estar atentos. Lo que tú hablabas en muchas conferencias de un mundo, que estamos en una época distópica. Distópica. Y debemos de tender a un mundo utópico. Y en cuanto a los males nuevos, que nunca ha habido ni lo habrá, pues posiblemente la manipulación genética, que esto está en ciernes, la manipulación genética, la manipulación a través de las tecnologías de nuestro mundo emocional, de nuestro mundo mental. Ahí hay cosas que están apareciendo nuevas que nunca antes ha habido en la historia de la humanidad. Es verdad que estas cosas están todavía como en embrión. En el ámbito del proyecto de Consciencia y Sociedad Distópica, que analizamos este tipo de acontecimientos, hay un señor por ahí que hoy día se considera como el pensador divulgador más importante, que es Yuval Harari. No sé si os suena, Yuval Harari. Y Yuval Harari tiene una entrevista con Iñaki Gabilondo en YouTube, que si no la habéis visto, verla. Está dividida en dos partes, dura 80 minutos. Son dos vídeos de 40 minutos. Iñaki Gabilondo, en el programa este de ¿qué será cuando yo no esté?, ¿no? ¿Cómo será el mundo cuando yo no esté?, entrevista a Yuval Harari. Y Yuval Harari, con el conocimiento de causa y la tranquilidad, porque es una persona muy serena, muy tranquila, empieza haciendo una descripción de las circunstancias que es tremendo. La inteligencia artificial, que todavía no ha llegado, pero se está construyendo en estos momentos. Los tecnólogos hoy, la tecnología habla, no sé si sonará, del punto de singularidad. El punto de singularidad es el momento en el que la inteligencia artificial será superior a la humana. Eso estaba calculado para el 2045. Hoy día está en el 2032. Y una inteligencia artificial que será superior a la humana. Con capacidad de retroalimentarse. Es decir, una inteligencia artificial que ella misma se encargará de evolucionar inteligentemente. No será necesario que nosotros le metamos nuevos datos, sino que ella buscará los nuevos datos, ella será más potente a sí misma, porque podrá conectar con Internet, podrá acceder a base de datos, podrá acumular la información. El mismo ordenador para entendernos, ¿no? Hablando gráficamente, ¿no? Emilio, va a estar el 19 de febrero en el grupo de WhatsApp. Los dos que has dicho. Perfecto. ¿A que sí? Muy bien. Pero yo digo una cosa, parece que estamos como con un destino sin posible solución, porque estamos más informados que nunca, sabemos, bueno, muchas cosas no las sabemos, pero vamos, el nivel de información y la rapidez con que va, y no nos movemos. Y sabemos hasta los profetas, Jesucristo, todos lo han dicho. Todo. Y seguimos igual. Yo es que no lo entiendo. Querrá decir que es que no estamos preparados, ¿no? Para enfrentar eso, porque tan gilipollas vamos. No sé, yo de verdad no lo entiendo. Y no me entiendo, pero tampoco entiendo el resto de la humanidad. Exagerando, pero siguiendo el pensamiento que está exponiendo. Sí, sí. Vamos, que además me congratulo de tu toque de humor, porque este tema hay que abordarlo con humor, ¿eh? Porque si no nos hundimos en la melancolía. Yo he pensado mucho sobre eso que está comentando ella, y la única cosa que se me ocurre, no sé si tendrá mucho sentido, es que quizás hayamos evolucionado hasta un punto en el que nos hemos dado cuenta de que los métodos violentos, los métodos radicales que en otros tiempos han surgido como reacción a la tremenda desigualdad y utopía que se estaba produciendo, no son la solución, ¿no? Que habrá que buscar alternativas diferentes. ¿Cuáles? Ya eso... En eso deberíamos de poner nuestro empeño. Sí, dos palabras pedidas y después. En la creatividad y la imaginación. Igual es una tontería, pero a renglón de lo de las lámparas,
que preguntaba Alfredo que si alguien puede Perder aceite. Perder aceite, eso es. Yo, y luego después has dicho lo de los mahatmas, que son gente que ya tiene la lámpara llena, pero que deciden volver otra vez a echar una mano, ¿no? Entonces, yo me pregunto porque oyes decir, es que Donald Trump es alguien que viene a ayudar porque nos está removiendo, o sea, no nos deja indiferentes, por ejemplo, ¿no? Hay más, pero bueno, ese por poner un caso único, así muy especial. Ese puede ser un Mahatma que viene a ayudar. Es una barbaridad, pero oye, se me ocurre la pregunta. Es que no sé si pasa. Puede ser, en serio. Será una tontería, pero... Es una reflexión muy interesante. Muy interesante. Además hay muchas personas que... Hay muchas tendencias que hablan de eso. Vamos a tratarlo ahora, ¿te parece? Muy bien. Sí, allí al fondo, tú querías comentar algo también. Bueno, yo seguía la pregunta misma. Si la que te había hecho la bestia, si cada vez la tenemos más cerca, el aceite es más fácil que lo perdamos. Eso es una cosa. Y otra cosa, nunca ha habido tantas ONG y tanta gente intentando ayudar a los médicos por esto, los muchachos por lo otro, las chiquillas, no sé qué. O sea que tampoco vayamos a asustarnos porque yo desde el miedo no puedo construir nada, desde luego. Y además, como hay más alma ahora, con más conciencia, vamos, me veía a mí aquí, que yo que de esto no creía nada, o sea, que como yo ahí siente la lente, y bueno, pues ya está. Están despertando las conciencias. No compro. Bien, mirad, permitidme que es un tema enormemente interesante. Solo colateralmente tiene que ver con el tema que estamos tocando hoy, pero es muy interesante y, bueno, pues perfecto que lo abordemos. Con relación a lo que tú señalas, Mari Carmen, vamos a ver, es imposible que un alma con un nivel de aceite alto haga barbaridades, ni origine daño. Eso es imposible. Además de imposible, es innecesario, porque ya las hay con bajo nivel que se encargan de eso. Entonces no es necesario que ningún gran alma empiece a hacer daño, cosa que no puede, es imposible, porque ya los hay de bajito nivel de aceite que se encargan de eso. Cuando hablamos de lo que estamos hablando, lo que es muy importante es tener conciencia de que todos los maestros, todas las maestras, nos han hablado en clave de optimismo, todos sin excepción. Porque todos los acontecimientos que yo he resumido antes con lo de la tribulación, la desolación, el anticristo, todo conduce a la nueva humanidad. Es como si lo utópico, la humanidad ejemplar, tuviera que pasar por un estrechamiento para que nazca lo nuevo. Hay gente que dice, claro, esto es como el bebé que está en el vientre de la madre y tiene que pasar por el útero para nacer. Bueno, se habla del parto. De hecho, en muchas tradiciones, a ese surgimiento de la nueva humanidad se habla como con un parto y con dolores de parto. Es un símil interesante. Hay un proyecto que se llama Consciencia y Sociedad Distópica, que yo estoy dirigiendo, y que estamos analizando con mucho detalle esto. Ese proyecto está previsto que termine dentro de 2 años, por tanto, todavía ofrecer ningún tipo de conclusión es absurdo, pero sí comparto con vosotros para vuestra reflexión, simplemente para vuestra reflexión. Comparto con vosotros lo siguiente. Los pares de opuestos, los tattvas que se dicen en el hinduismo, en teosofía, los pares de opuestos, cuando vamos tomando perspectiva, nos damos cuenta que aunque son opuestos, forman parte de un mismo fenómeno. Son opuestos, pero forman parte de un mismo fenómeno. El ejemplo que se utiliza más para entender esto es el frío y el calor. El frío y el calor forman parte de un mismo fenómeno, la temperatura. Un científico diría más exactamente de la energía cinética, porque el calor es energía cinética en movimiento. Y cuanto más se muevan, más rápidamente se muevan las moléculas, más calor se genera.
En cambio, el frío es esa misma energía cinética, pero estancada, lenta. Fijaros que lo que nosotros vemos como noche y día, frío y calor, es lo mismo, energía cinética, y en función de que se mueva más o menos, hablamos de frío o hablamos de calor. Esto lo podemos aplicar a los pares de opuestos en general. Y en estos momentos estaríamos, en lo que estamos hablando, estaríamos en un par de opuestos que sería la distopía, entendiendo por distopía lo contrario de utopía. Es decir, si la utopía es una humanidad ejemplar, la distopía es una humanidad indeseable. Los acontecimientos que aquí estamos comentando, que nos hunden en la tristeza, son distópicos. Todo el dolor, todo el sufrimiento en su multitud de plasmaciones forman parte de la distopía. Y, hombre, que hay distopía es innegable. No nos vamos a engañar. Es bueno tomar conciencia de que hay distopía. Pero, ojo, no nos olvidemos de que a la vez, como se ha comentado hace un momentito, también hay utopía. Es decir, también hay personas, y somos cada vez más, los que vamos dando un pasito en términos de conciencia, en términos de corazón, en términos de altruismo, de generosidad, de tender la mano al otro, de fraternidad. Cada vez somos más. Es verdad que en las noticias aparecen mucho lo distópico. Cualquier cosa distópica, cualquier atentado terrorista, es portada. La cantidad de cosas bellas que hace el ser humano por el ser humano y por la naturaleza no aparece normalmente, salvo excepciones, no aparecen en los medios de comunicación, pero eso está aquí. Nosotros aquí cuando nos reunimos estamos en la línea distópica, no estamos en la línea utópica, perdón. No estamos en la no estamos en la distópica. Es decir, estamos aquí compartiendo de corazón, aportando cada uno lo que podemos y lo que sabemos, lo estamos haciendo altruistamente, estamos en esa línea. Entonces, es como si la utopía, la distopía y la utopía, la utopía y la distopía estuvieran a la vez. Lo podemos ver como dos líneas, ¿no? Una línea y otra línea, que se están dando a la vez, van en paralelo. Y la pregunta que yo haría, igual que el frío y el calor forman parte de un mismo fenómeno que llamamos energía cinética o llamamos temperatura, puede ser que la utopía y la distopía formen parte de un mismo fenómeno. Mientras más luz, más sombra. Podría ser el símil, yo creo que... Pero que formen parte de un mismo fenómeno. ¿De qué fenómeno? En este proyecto que estamos ahora trabajando, indagando, empezamos a percibir que el fenómeno, si aquí fuera frío y aquí calor, aquí pondríamos temperatura, ¿vale? Pero no, aquí está la distopía y aquí está la utopía. Empezamos a percibir que el fenómeno es la evolución en consciencia. Es decir, que tanto la distopía como la utopía, siendo líneas que avanzan en paralelo, forman parte de un mismo fenómeno que es la evolución en consciencia de la humanidad. Porque es obvio que los que andamos todas las veces que podemos con un pie o con los dos en la utopía, estamos avanzando en consciencia y estamos colaborando en la evolución en consciencia de la humanidad. Cada uno personalmente, pero también estamos aportando al colectivo. ¿Y qué pasa con la distopía? La distopía son acontecimientos que, si los reflexionamos, no olvidando el dolor y el sufrimiento que generan, ni mucho menos, y no justificando a los que lo generan, ni mucho menos, pero si los observamos con consciencia, podemos ver que esos acontecimientos distópicos,
Insisto, esto no justifican a los que lo provocan, que son almas de bajo nivel de aceite. Pero si observamos los acontecimientos distópicos, podemos ver que esas convulsiones, que esos terremotos, que esos removimientos están haciendo que cada vez más gente empiece a darse cuenta. Que no sean muchos o que no seamos muchos, yo de verdad no estoy en condiciones de hablar de números, pero yo sí lo que percibo es que ante acontecimientos duros, la gente empieza a ver cosas que antes no veía. Claro, esto como es arriba es abajo. Entonces yo me observo a mí, o observo a vosotros. Y las noches oscuras tienen un papel en nuestra evolución en conciencia. Este cuadrito es de la humanidad, pero vamos a hacerlo ahora de cada uno. Es lo mismo. Es lo mismo. Claro, nosotros ¿cómo evolucionamos en conciencia? Pues por cosas, entre comillas, que hacemos de corazón, pero después también las noches oscuras que aparecen en nuestra vida, puede ser que sí o puede ser que no, pero a muchos de los que estamos aquí, esas noches oscuras, gracias a ellas, gracias a lo que podríamos llamar la distopía en nuestra vida, esa ruptura de pareja, ese problema económico, ese fallecimiento de un ser querido, los palos que nos da la vida, en nuestra vida, la distopía, ¿para qué sirve? La noche oscura de San Juan de la Cruz. Entonces, si esto ocurre a nivel de uno, es lo que ocurre a nivel colectivo. Con todo lo que tiene que ver con los tiempos de la desolación, la gran tribulación. Claro que sí, todo esto está aquí. Y va a ir a más. Pero ese a más va a ir posibilitando, por un lado, lo que nos enseña el experimento de la rana hervida. Una rana en agüita, en un recipiente, en un hornillo, como lo vayas calentando poco a poco, muere hervida. No se da cuenta. Porque como el agua va aumentando de temperatura poco a poco, ella le va entrando un sopor y termina hervida en el agua. En cambio, cuando le damos calentones rápidos al agua, y eso, la rana salta. No digamos ya cuando está hervida y la intenta lanzar. La rana, igual que cae en el agua, da un brinco y sale del agua. Los acontecimientos distópicos son los calentones, ¿no? Y esos calentones, con el ejemplo de la rana, se puede entender bien, que nos ayudan, ¿no? a saltar, a darnos cuenta, ¿no? Y los acontecimientos distópicos producen también lo que los mayas denominaron la sala de los espejos. Yo no hablo de fechas, ¿eh? O sea, cuando hablo de mayas, no, como se puso de moda a los mayas con el 2012, hablar de fecha es absurdo, está dicho, no se sabe ni el día ni la hora. Nuestros calendarios son calendarios convencionales. El calendario gregoriano que nosotros tenemos lo hizo un papa en el siglo VI, creo que fue. Vamos a ver, esto de los calendarios hay que ponerlo en cuarentena. No sabemos ni el día ni la hora. Pero los mayas, olvidándonos del 2012, hablaban de la sala de los espejos. La sala de los espejos son acontecimientos que llegarán a la humanidad que harán que no haya autoengaño, que no te puedas autoengañar. Cosas que van a llegar a tu vida donde tú no te puedas engañar a ti mismo. Que se ponga de manifiesto el nivel de aceite que tiene tu lámpara, para decirlo de una forma, cómo eres en consciencia. No lo que tú piensas que eres, no lo que te gustaría ser, sino lo que tú eres. Un acontecimiento que hay ahí y que pone de manifiesto eso. La sala de los espejos es una situación en la que tú te vas a ver a ti mismo y vas a ver además lo que te rodea. Tú lo has comentado muy bien. Cada vez hay más información, cada vez hay más conocimiento. Actualmente, quien no quiera ver que estamos manipulados, dominados, con intereses por un lado, con intereses por otro, que se manifiestan en un tema, que se manifiestan en la farmacéutica, que se manifiestan en... El que no quiera verlo es que no quiere verlo. Pero vamos, es que es apabullante, ¿no?, la cantidad de información que tenemos a nuestra disposición. La sala de los espejos hace referencia a esta doble claridad de lo que ocurre y de tu propia vida. Y los acontecimientos distópicos, todas las series que hay muchas series en televisión que tienen una sociedad futura distópica como argumento, y películas que proliferan muchísimo, ¿verdad?
Si os fijáis, en la mayoría de ellas, las personas que están viviendo en ese escenario distópico tienen que elegir entre sacar lo peor de ellos mismos y sacar lo mejor de ellos mismos. Y son acontecimientos donde no puede estar entre Pinto y Valdemoro. O estás en Pinto o estás en Valdemoro. Si ocurre no sé qué cosa, tú puedes optar por salir tú corriendo y salvarte, o decir, no, bueno, yo quiero salvarme, pero voy a intentar también que se salven conmigo más gente y no voy a salir despavorido pisándole la cabeza al que se ponga por delante con tal de salvarme yo. O sí, o reacciono con pavor y si alguien se pone delante me da igual, lo piso con tal de yo salir. Y ahí, claro, ahí no hay autoengaño, ahí, oye, ¿qué has hecho? Es lo que hay. ¿Le has pisado la cabeza a alguien para salvarte tú? ¿O a esa persona que está caída en lugar de pisarle la cabeza, has intentado ayudarlo a levantarlo para ir salvaros los dos? O le has pisado la cabeza o le has tendido la mano. No hay vuelta de hoja. Emilio, por favor, que antes me quedé con una duda. Cuando tú dijiste que llega un momento y ahí el salto a la nueva humanidad, digamos, las almas que se quedan un poquito así, en la nueva humanidad van con su nivel de aceite o empiezan de cero. Las vírgenes necias, para entenderlo. Las que no llegan al nivel para poder pasar, Las vírgenes pero necias. tienen aceite. Sí. Cuando llegue esa nueva humanidad, pueden ser los, ¿cómo te diría yo? Los avanzados o parten todos de cero. Eso no sé. Vamos a ver, las vírgenes necias No pasa. no pasan a la nueva humanidad. No tienen la vibración. No pasan. ¿no? Pero lo que tienen ya, lo poquito que tienen, Lo que si lo poquito. conservan. Eso es. Eso es lo que yo Lo creo. poquito, Qué preocupación la tuya. Efectivamente, nada se Ella pierde. no le pisa la cabeza a nadie. Ella le manda la mano. Nada se pierde y las vírgenes necias, habrá vírgenes necias que tenían muy poquito, otras tendrán un poquito más de aceite, todas se caracterizan porque no llegan al mínimo imprescindible. Pero del mínimo imprescindible, estoy de broma ahora, vamos a suponer que es del 0 al 10 y piden nivel 4. Tienen tres. Y tienen 3, otras tienen 2, otras tienen 1. Bueno, pues esas no van a pasar a la nueva humanidad porque no tienen el mínimo de 4. Se quedan en stand-by, en un estado latente, esperando la nueva oleada de vida. Y cuando llegue la nueva oleada de vida a este mismo planeta, vuelven a encarnar con ese mismo nivel de aceite eso es lo que preguntaba tuvieran. yo. Porque si hay, digamos, vida nueva, estas almas, digamos, son un poco más potentes, ¿no? Eso es lo que yo me quería referir. Claro, Esa era mi preocupación. las que tengan, por ejemplo, las que tengan nivel 3,5 Ya, no llegan al 4. ya. Pero en la nueva oleada de Ahí vida voy, van a claro. encarnar con Eso 3,5. es. Con lo cual, dentro de esa De nueva eso. oleada de vida serán las adelantadas. En el reino del tuerto, Efectivamente. ¿cómo se llama? falta un chorrito. Ya. En el reino de los tuertos, de los los ciegos, el ciegos, tuerto es el el rey. rey. ¿La reencarnación puede ser rápida o tarda? Bien. ¿O una alma antes y otro después a razón de cómo hayan pasado? Perfecto. El cuánto dura el proceso de salida y volver a entrar no está determinado. Depende de cada alma. Cada alma decide, simplemente. No hay un protocolo establecido. Sí hay una sensación, vamos a llamarlo así, de que se ha acelerado el proceso. De que se ha acelerado, en términos generales. Eso no significa que tú estés obligada, tu alma esté obligada a acelerarlo, porque no hay predeterminismo, no hay ninguna obligación. Serás tú misma contigo misma en el plano de luz la que tome la decisión de volver a encarnar el momento, etc. Con lo que predeterminismo ninguno. Pero sí hay una sensación de que los tiempos se han acelerado. Y hay una realidad objetiva. Las almas no se fabrican como churros. Es decir, las almas que hay son las que hay. Las almas individualizadas que pueden encarnar en seres humanos están ya establecidas hace mucho tiempo. Y llevamos mucho tiempo encarnando. Pues bien, que los tiempos han acelerado, la demostración práctica es la cantidad de almas que estamos encarnadas a la vez. Y eso quizás Estamos también- encarnados casi 8.000 millones de almas.
7.800 millones en estos momentos. Nunca antes. Ten en cuenta que los 1.000 millones de seres humanos a la vez no se alcanzaron hasta principios del siglo XIX. Que en el año 1900 había 1.200 millones de almas encarnadas. Y ahora, 120 años después, en números redondos, estamos casi 8.000. Es obvio que las almas hemos estado como de broma, ¿eh? Ahora le toca a ti, ahora vas tú, pero ahora por algo parece que tenemos la necesidad de estar todas aquí. También esto puede a lo mejor, no lo sé, tener que ver con que cuando la higuera eche hojas es que va a llegar el verano, ¿no? Lo mismo la cantidad de almas encarnadas a la vez están poniendo de manifiesto que estos momentos son momentos muy determinantes, ¿no?, para nuestro proceso. A eso iba yo. A eso estaba pensando. No, perdona. No. No, yo digo una cosa. Si Jesús, Hablando, por favor. Si Jesús y Buda y todos anteriores han predestinado la gran tribulación, no sé qué, no sé cuánto, el fin de la humanidad, entonces, ¿qué está estipulado? Que un porcentaje pequeño, grande de almas ya se sabe que no van a llegar. Efectivamente. Entonces, Jesús, si yo más o menos lo sé, para que me encarno, si sé que yo soy... Tú sí vas a llegar. Si yo soy que ese tanto por ciento, que no voy a hacer, ¿qué hago aquí? Vamos a ver, vamos a suponer que los que estamos en esta sala, Sí. en esta vida llenamos la lámpara de aceite. Cuando vayamos al plano de luz, hacemos la cosecha, estrujamos las experiencias que hemos vivido y tienen aceite suficiente como para llenar la lámpara. Y nos planteamos, bueno, pero es que hay ahí un montón de almas que están en el batiburrillo y nosotros por amor vamos a seguir con ellas, acompañándolos. Sabemos que no vamos a poder, o sea, sabemos que todas las almas no van a pasar el corte, pero vamos a hacer lo posible para que sean el mayor número posible. De eso se trata, es decir, Buda o Jesús este conocimiento lo tenían de sobra. Y ellos saben que no pueden, entre comillas, no es posible un escenario donde todo el mundo por fuerza tenga ese nivel mínimo. Ojalá, pero no es probable. Y lo que vamos a intentar entre todos es que el tanto por ciento de las vírgenes necias, siguiendo el símil de la metáfora que todos entendemos, sea el menor posible. Cuanto menos mejor, vamos a intentarlo. De todas formas, se salvará el que quiera salvarse. O sea, va a depender de cada uno. Sí, es que depende Y de cada uno. Habrá quien no... Pero depende del entorno, las circunstancias, la cultura, donde te ha tocado vivir o tú has elegido vivir. Pero son muchas vidas. Ya que son muchas vidas. Estamos hablando de una sola vida. No olvidéis eso, que esto no es una... Claro, si esto fuera nada más que una vida, lo que tú dices, oye, es que yo he nacido en una familia y he vivido 7 años, o he vivido 30, o he vivido 60, y en unas condiciones... Pero es que esto no hablamos de una vida. Esa lámpara de aceite no se va a llenar ni a dejar de llenar en una vida, ni en 2, ni en 3. Son muchas vidas. Yo no soy quien para decir cuántas nos quedan hasta que llegue el novio, no lo sé, no tengo ni idea. Pero desde luego yo tengo la sensación de que el novio no va a llegar en esta vida nuestra, ¿eh? No sé si en la siguiente. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo, no seamos... Maestro Sevilla. Sí, Gabriel. Como lo que has dicho, ¿no? Que las almas no se fabrican así como así. Pero se sabe en las tradiciones de estos espirituales cómo surge un alma la primera vez que surge. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Cómo surge la primera vez? Bien, eso se estudia en cosmogénesis. Es un proceso que su explicación requiere, vamos a centrarnos en el asunto durante bastante tiempo. Pero dicho de una forma muy gráfica, muy elemental y sin entrar en profundidad, porque si no sería desviarnos, eso sí que ya nos desviaría por completo, ¿no? Cuando hablamos del espíritu y el alma, cuando hablamos del espíritu, el espíritu va entrando en la materia, se va envolviendo en la materia. Bueno, todo habría que empezar diciendo que espíritu y materia son diferentes, pero pertenecen a una misma realidad. Espíritu y materia son diferentes, pero pertenecen a una misma realidad. Y como pertenecen a una misma realidad, la creación, lo manifestado como queramos llamarlo, interaccionan.
esa interacción se pone de manifiesto de dos formas. El espíritu se mete en la materia para experimentar la materia y a su vez ayuda a la evolución de la materia. Eso hace que haya dos líneas evolutivas, la del espíritu, que es de arriba a abajo, se va envolviendo en la materia, y la de la materia, que es de abajo a arriba, formas materiales de vida cada vez más complejas. En este planeta había células unicelulares hace 800 millones de años y hoy hay formas de vida como la humana, pongamos por caso. La evolución de la materia va de abajo a arriba. Este esquema lo que nos dice es que la evolución de la materia no es por el azar, sino que está orientado y guiado por la presencia subyacente del espíritu. Hay una evolución inteligente, orientada e inspirada. Cuando el espíritu se va envolviendo en la materia, hay un momento determinado en el que se va a producir el punto de encuentro. En la Constitución Sextenaria, esto soy rapidísimo al explicarlo, porque si no es que nos vamos a otro sitio. En la Constitución Sextenaria del ser humano, se nos dice que tenemos un componente físico, aquí también está el etérico, energético, el emocional y el mental. El mental, lo hemos estudiado aquí en este grupo, tiene a su vez dos niveles. El nivel que podemos llamar mental inferior y el nivel mental superior, la mente concreta, la mente abstracta. Cuando estudiamos el capítulo de la Constitución Sextenaria, esto lo vimos. Por otra parte está nuestro trinario superior. Imaginaros que el espíritu, el alma universal, se habla de que es el vehículo que utiliza el espíritu para meterse en las profundidades de la materia. Imaginaros este espíritu, este alma universal, el alma universal como instrumento del espíritu, que es un platillo volante. ¿Dónde va a aterrizar en la parte perecedera del ser humano? ¿Dónde va a aterrizar? En la azotea del edificio. Es decir, que nuestro yo superior aterriza sobre el punto más alto del edificio, metafóricamente en la azotea. La azotea, ¿qué es? Mente abstracta, mente superior. Como esto ancla, el espíritu ancla, la dimensión álmica y espiritual ancla sobre la mente superior o abstracta, es por lo que se dice que la mente abstracta, aunque es nivel mental, pero está ligada al yo superior. Porque es donde encaja, donde ancla nuestro yo superior. Cuando se produce este encuentro por primera vez, aquí es donde surge el alma individual. Aquí es donde este alma universal, que es como un gran árbol, le sale una hojita y nace el alma. Y de la misma forma que el espíritu ha ido evolucionando de arriba a abajo y la materia ha ido evolucionando de abajo a arriba hasta dar formas de vida a un ser con cerebro complejo, con mente superior y con mente inferior, este alma, a partir de aquí, comienza también su proceso evolutivo, que es el proceso de la lámpara de aceite de crecimiento en autoconsciencia. Esto en la doctrina secreta de Blavatsky se le llama el triple esquema evolucionario. Triple esquema porque son tres líneas evolutivas. El espíritu de arriba a abajo, la materia de abajo a arriba, el punto de encuentro entre ambos surge el alma individual y como consecuencia de que surge el alma individual, a partir de ahí el almita en embrión ha nacido. Y ahora ya el alma comienza su recorrido en autoconsciencia. ¿Qué clase de vida tendría ese almita nueva? ¿Qué, perdón? ¿Qué clase de vida? Una recién nacida. Un alma de primera oleada. Hombre, sería cuando vosotros y yo, cuando nuestra alma estaba recién nacida, o hay almas que están nacidas. ¿No distópica? Hay almas que están nacidas, pero que aunque llevan mucho tiempo, no han crecido mucho, también puede pasar. Es decir, hay almas recién nacidas que son pequeñitas, en aceite, y hay almas que llevan mucho tiempo y que, sin embargo, siguen siendo pequeñitas en aceite. Hay un término que lo explica muy bien, que es un término sánscrito, que es lokamásico. Lokamásico, con K. Lokamásico tiene que ver
con lo más puramente emocional y físico. Una vida muy pendiente de lo físico, material y emocional. Y no salimos de ahí. En fin, vamos saliendo poco a poco, ¿no? Con lo que tu mundo mental lo tienes, pero tu mundo mental está pendiente de ese mundo físico, de ese mundo emocional, y no sales de ahí. Son formas de vida egocéntricas, egoicas, no tienen por qué ser malvadas, las hay también malvadas, pero fundamentalmente muy pendiente del mundo material, del mundo físico y de todo lo que lo emocional conlleva, con sus turbulencias, con sus perturbaciones, con los cizagueos, con los movimientos emocionales, y no salimos de ahí. Muy cargada con los clichés. Muy cargada con las causas del sufrimiento. Sí. ¿Tú querías comentar algo y después él? Yo quería preguntar, volviendo al tema de la reencarnación y el karma, ¿qué papel figura el tema del aborto inducido en un alma que decide reencarnarse para llenar su lámpara de aceite y le provocan el aborto? ¿Cómo se queda eso ahí? Bien. Está bien, porque esto tenemos que abordarlo y no está mal decir lo siguiente. Vamos a ver, cuando un alma encarna, lo veremos en lo que tenemos que estudiar, cuando un alma encarna, tiene un propósito de vida que llenar la lámpara de aceite. Aunque no, a mí los términos que se utilizan en sánscrito y demás no me hacen gracia porque creo que son difíciles de recordar. Pero es interesante que os hagáis con el término dharma. Dharma. No karma, sino dharma con D, DH. Dharma. Porque el dharma es el propósito de vida que tú tienes. El propósito de vida de cada uno, ¿cuál es? Evolucionar en conciencia. Desarrollar experiencias que te puedas extraer aceite. Cuando nacemos y encarnamos con ese propósito, cuando estamos encarnados no hay determinismo. Es decir, que tú puedes desviarte de tu camino. De hecho, ningún alma encarna si no es para aumentar en conciencia. Y sin embargo, a la vista está que hay muchas personas que no están utilizando la vida para aumentar en conciencia, porque no hay determinismo. Tú en el plano de luz, antes de encarnar, has podido establecer un plan, pero ese plan, tú aterrizas aquí, van pasando los años y bueno, aquí las circunstancias son muchas y puede ser que te vayas yendo por distintos derroteros. Bien. Coincidiréis conmigo que si esto es así, si el fallecimiento en el cuerpo que encarna el alma, el fallecimiento se produce a los pocos días, a los pocos años, o no digamos ya, sino incluso en el vientre de la madre, ahí no ha podido haber un apartarse del camino. Porque no ha habido posibilidad de que se aparte del camino. Hombre, cuando tienes 20 años, 40 años, 60 años, claro que te has podido apartar del camino. Pero un crío de 7 años, de 2 años, de 6 meses, un feto en el vientre de la mamá, lo que estoy compartiendo con vosotros es algo que a la mente le convulsiona, pero es que ese alma sabía lo que iba a vivir. Ese alma sabía. Ese alma no se sorprende de lo que va a vivir, lo sabía. Y como lo sabía, quiere decir que se ha prestado a eso. Y la gran pregunta es, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Para qué un alma se va a prestar? Bueno, aquí vemos la muerte, allí no. Puede ser una cuestión kármica también. Puede ser una cuestión kármica, pero a donde yo quiero ir sobre todo es que tengamos en cuenta que cuando ese alma ha encarnado, sabe lo que le va a pasar. Y lo que le va a pasar no es morir, porque no va a morir. Va a estar aquí durante un tiempo y se vuelve. Un tiempo corto y vuelve otra vez al plano de luz y desde ahí puede volver a encarnar. Cuando estamos aquí, el tema de la muerte nos ciega muchas veces. En el plano de luz la mirada es muy distinta. Bien, y si ese alma ha encarnado para irse tan pronto, ¿qué jugo le ha podido sacar en consciencia a esto? Pero posiblemente como desarrollo de experiencias, comportamientos, conductas, muy poco, porque no ha habido bagaje para eso. Con lo cual la pregunta que nos tendríamos que hacer. A los demás.
Eso. Ha hecho un servicio. ¿Habrá encarnado para hacer un servicio? Me parece que no es. Me parece que no es respuesta. Claro, cuando reflexionamos en estos términos, es fácil llegar a esta conclusión. Un aborto. Claro, ese alma ha encarnado para dar un servicio. ¿Y dar un servicio a quién? Pues puede ser que a más gente, pero desde luego a la madre. Y a partir de ahí, la madre que tiene un aborto, sea inducido o sea espontáneo, el alma que ha encarnado en ese bebecito, que es objeto del aborto, se ha brindado a esa experiencia para ayudarle. Porque ese tipo de experiencias, todos conocemos personas que han abortado, voluntariamente o espontáneamente. Y eso marca. Eso hace que incluso a veces, yo eso lo he vivido con mujeres que actualmente tienen 40, 45 años y que tuvieron un aborto con 17, con 19, con 15, que además te explica, mire, yo es que aborté porque me quedé embarazada, pero realmente yo ni quería a esa pareja, ni teníamos ningún tipo de medios para tener un hijo, y es que, bueno, vimos que la única opción era el aborto. Vamos a quitarnos temas de culpa, ¿vale?, de pecado, ¿no? Bueno, pues esa persona a lo mejor ha estado 10 años, 15 años como ajena al hecho de haber abortado. Y hay un momento determinado en la vida en el que algo se produce y ese hecho que había pasado hace ya 15 años, 20 años, vuelve con una fuerza a la vida y le hace plantearse cosas, le hace preguntarse cosas, le hace... Es tremendo, pero es así. Claro, cuando yo hablo así, hay gente que me dice, Emilio, pero esto es proabortista. Tú eres proabortista. Digo, yo no soy proabortista. Esto lo que estoy diciendo es de puro sentido común. Es decir, si vamos poniendo las cosas una detrás de otra, esto es de sentido común. También es verdad que cuando comparto el hecho de que el alma llega al ser humano en la 8ª célula, es decir, al poquito de haberse fecundado, me dicen, bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Que ya a los pocos minutos ya está configurado el cuerpo y el alma? Pues sí. El alma en su mayor parte, no en su totalidad, pero la mayor parte del alma, como si fuera un programa informático, se descarga cuando hay 8 células. Eso está en muchas tradiciones espirituales, que es casi al momento de la fecundación, muy poquito después de la fecundación. Entonces, cuando hablo de esto me dicen, es que tú eres antiabortista. Bueno, pues ni proabortista por lo uno, ni antiabortista por lo otro. Yo simplemente me limito a compartir lo que he estudiado, lo que he indagado, no con el objetivo de convenceros de nada, como elemento de reflexión. Y la verdad es que el hecho de que el alma de un bebé abortado se haya brindado por amor a vivir esa experiencia para ayudar al alma de la madre a tener algún tipo de cizagueo, de zozobra en la vida, de movimiento, que la espabile, que la saque de la tibieza y que pueda sacarle jugo a esta vida, es un tema muy hermoso y habla de pactos de amor. Y claro, ya no, aquí no hablamos solamente ya de aborto, es el bebé que nace y a los 2 años muere, por enfermedad, por accidente, estamos en la misma. Ese bebé, ¿para qué ha venido aquí? Se ha brindado para que su familia en general y su madre y su padre en particular tengan una convulsión. O sea, que todo lo que nos pasa es bueno, de alguna manera. Sí, sí. Bueno, y ese alma también, Al servicio de el la alma evolución. del bebé sube su aceite, ¿no? Hombre, ese acto de amor debe servir al alma de bebé para subir aceite, efectivamente. Jero. Yo hacía una pregunta que ¿Cuánto una tiempo? inquietud que tengo porque un alma puede reencarnarse en varios cuerpos físicos. Esa es la pregunta. Sí. En la misma reencarnación. Sí, es Bien. que tengo una intuición de que puede ser. Por lo que yo puedo compartir con vosotros de haber conocido, de haber estudiado, no. Es decir, el alma es individual. Cuando se produce el nacimiento aquí del alma, de la individualización del alma, se ha producido, y ese alma nada más que puede encarnar en un cuerpo físico. Antes de esto que hemos visto aquí, este espíritu ha estado en contacto con formas de vida
que todavía no tenían mente superior. Porque esto es un ser humano. Pero hay formas de vida que no tienen mente superior. Tienen mente, pero no tienen mente superior. No sé, Luna y Simón, que los traemos aquí, no tienen capacidad mental, claro que la tienen y mucha, pero es mente concreta, no es ese nivel abstracto, ese nivel trascendente. Ellos no se hacen preguntas trascendentes, ni se hablan del origen de la vida, ni del universo. Tienen mente, pero no tienen ese nivel de mente. Estudian filosofía. No estudian filosofía un montón. El espíritu y el alma universal están presentes en ellos, también. Pero ahí no se ha producido el nacimiento del alma individual. ¿Qué es lo que hay? Un alma grupal. Los animales tienen almas grupales. Ellos sí encarnan en muchas vidas a la vez. Puede estar encarnado, hay autores que hablan de 15, de 20, de 25 vidas a la vez. Y puede ser un perrito, o todos perritos, pueden ser perro y pájaro, pájaro y gato. Dicen que hay normalmente una preponderancia a encarnar en una especie, pero en muchas formas de vida a la vez. En el ámbito humano, no. No obstante, Jero, recuerda por favor el ejemplo del árbol para entender lo que es un alma individual. Refrescar el ejemplo del árbol. El árbol, nos vamos ahí a los jardines Murillo y están los famosos ficus. Esos árboles tan inmensos. Si nos acercamos a un ficus podemos ver que tiene unas raíces tremendas, de donde sale un tronco bestial, pero de ese tronco salen varios troncos. Hay uno ahí en la esquina con los jardines Murillo y en la Santa Cruz, que le salen 3 troncazos que parecen 3 árboles, pero no, forman parte del mismo árbol. Salen 3 troncos enormes. De esos troncos salen ramas inmensas. De esas ramas salen otras ramas. Y de esas ramas salen ramitas. Y por fin de esas ramitas salen racimos de hojas. Y los racimos de hojas tienen hojas. Finalmente tú miras el árbol y ¿qué te encuentras? Miles de hojas. Todas forman parte de lo mismo, pero cada una tiene su identidad. Puede ser que si el viento viene de este lado, las de aquí sientan el viento y las de aquí no la sientan. Si hay un aspersor que está regando por aquí, puede ser que moje a las de aquí, pero que las de aquí no sean mojadas. Si un pájaro se posa sobre alguna hoja, sobre otra mucha, para nada. Es decir, cada hoja tiene su identidad. Pues bien, tu alma individual es alma individual, pero pertenece a un racimo de hojas. ¿Entiendes? En ese enorme ficus que estamos todos, es verdad que hay almas individuales, pero las almas individuales pertenecen a un racimo de hojas, almas individuales. Con lo que obviamente, si en ese racimo de hojas hay 10 hojas, pongamos por caso, esas otras 9 almas individuales que junto contigo pertenecen a ese racimo, van a tener una conexión que no la va a tener con la hoja de otro racimo que esté en el extremo contrario. Sí, eso es lo que yo intuía, que había algo así. Y eso hace que también haya pactos de amor entre esas almas. A veces cuando hablamos de este alma que se presta a hacer esa labor de nacer para morir, suele darse entre almas que pertenecen al mismo racimo, y normalmente la que se brinda a nacer para morir es la más evolucionada. La que más aceite tiene es la que se presta generosamente a vivir esa experiencia para que las almas que tienen menor nivel de aceite vivan experiencias que la saquen de la tontería, que la saquen del entretenimiento, y a ver si de esta va y empiezas a subir tu nivel de aceite. Son como familias álmicas, ¿no? Familias álmicas. Son familias de alma. Es el nombre correcto. La familia de alma más directa es la del racimo. Pero hay una rama donde hay 10 racimos. Bueno, pues esa es una suprafamilia de alma, por así decir. Las almas de las hojas de los 10 racimos que están en esa misma rama. Y esa rama pertenece a una rama más grande de la que salen 7 ramas. Es decir, que hay distintos niveles de familias de almas, efectivamente. Y eso genera conexiones, genera sensaciones aquí en la vida física. Cuando tú te encuentras con un alma que pertenece a tu racimo, ahí hay algo, ahí sientes algo, que a veces confundimos con otras cosas. A veces lo podemos confundir con sentimientos, con emociones,
del cuerpo físico, pero tienen una razón de ser mucho más profunda. Es una afinidad álmica. Es muy interesante. Bien, ¿os parece que leamos los 2 parrafitos y terminemos? Para quedarnos en el karma en sentido puro para el próximo día. Voy, ¿no? No es posible decir por cuánto tiempo va a permanecer un conductor en el cielo o de Bachán. Depende de múltiples variables. Además, el tiempo no transcurre de la misma forma en el plano de luz. Cuando ha integrado las experiencias terrestres por medio de los desarrollos que en el plano de luz posibilita, el conductor vuelve a necesitar una estancia en el plano físico para conseguir la materia prima que le permita seguir labrando su autoconciencia. El conductor planifica cada encarnación en el Devachan en función de lo que sienta oportuno experimentar para la continuación de su proceso consciencial. Este diseño se conoce comúnmente como el plan del alma. El conductor elige las características de su cuerpo y determinados rasgos de su personalidad, quiénes serán sus padres, el país en el que va a vivir y en el entorno social en el que va a crecer. También decide cuáles son las circunstancias vitales más significativas que va a experimentar. En muchos casos, estas vivencias implican a otros conductores y se coordinan por medio de pactos de amor entre almas. Fijaros que ahí nos habla de que en el plano de luz decidimos encarnar, y esto lo desarrollaremos más cuando veamos la encarnación en sentido estricto, pero la mente se resiste a darle credibilidad al hecho de que elegimos a nuestros padres. La mente, sobre todo, para algunas personas. Hay gente que me dice que yo he elegido a mi padre, pero tú estás loco. Maltratador, abusador, alcohólico, tú estás loco. Pues lo has elegido. Algo en tu plan de alma te ha llevado a elegir a tus padres. Al elegir a tus padres, estás eligiendo el sitio donde naces. Obviamente. Estás eligiendo tu situación socioeconómica. Obviamente. La de tu familia. Y hay un tema también interesante, es que en el kit de encarnación, permitidme que lo llame así, en el kit de encarnación, además de todo esto que acabo de compartir, traemos nuestros dones y talentos. Tenemos un plan de vida, un plan de alma, perdón. El plan de alma es crecer en aceite. Y eso lo vamos a plasmar en experiencias. Una pista para saber qué experiencias concretas estamos llamados a vivir más y de cuáles podemos sacar más aceite o cuáles son las más propicias para que saquemos aceite, más allá de que sean de alta vibración. Una pista importante son nuestros dones y talentos. Entendiendo por dones y talentos las cualidades y capacidades innatas. Innata significa que no tenemos que fabricarlas, sino que las traemos con nosotros al nacer. Este es un tema muy interesante, Quizás para el año que viene a lo mejor ponemos un grupo de dones y talentos, porque es muy interesante el descubrir cuáles son tus dones y talentos. Toda la sociedad debería ayudar al pequeñajo, desde que es un bebecito, desde que es un niño, a que saque su don o sus dones y sus talentos. Pero no lo hacemos. Y los dones y los talentos quedan ahí como comprimidos, ¿no? Como olvidados, ¿no? Y los dones y los talentos es lo mejor que podemos dar a los demás. Y lo mejor que podemos darnos a nosotros mismos. Porque son esas cosas cuando alguien me pregunta, ¿pero yo tengo dones y talentos? La respuesta es sí, porque todos los tenemos. ¿Cómo descubrirlo? ¿Qué es lo que haces y disfrutas? El tiempo no existe. Y lo preside el entusiasmo. ¿Hay algo en tu vida? ¿O lo ha habido? ¿O lo pudiera haber? Que al tú ponerlo en práctica y compartirlo, te genera entusiasmo y el tiempo no existe. Eso es una pista de dones y talentos. Y a los que anden más despistados yo les digo siempre, pregunta en tu entorno. Oye, alguien dice por ahí que todos tenemos dones y talentos. ¿Tú crees que yo tengo algún don o algún talento, alguna capacidad, alguna cualidad? A ver qué os dicen. Porque a veces nosotros no vemos y los otros sí ven en nosotros esas cualidades. Y que no venga la falsa modestia, porque muchas veces decimos, anda ya, ¿qué cosas dices? Yo no valgo para eso que tú dices es una exageración. No. Ya que has preguntado, tómatelo en serio, por lo menos reflexiónalo. Pues todo eso forma parte del kit de encarnación.
Y dentro del ki de encarnación está el karma. Y sobre el karma es donde nos quedamos ahora para seguir el próximo día. Permitidme un segundo, no levantaros, le voy a preguntar a Kiko la fecha del próximo día porque no me acuerdo, la verdad. Con tanto fertilidad. Jueves 16. Lo digo yo. Bueno, que no sé si ha venido gente nueva, pero Por favor, atender un momento a la compañera que